Shalom Lekulam, bendito sea el nombre de nuestro Padre eterno y Redentor de Israel, Yod-Hei Bab-Hei Tzbaot, Yeshua HaMashiach, que nos ordena la sabiduría para alegrarlo por medio de la obediencia a sus mitzvot, a sus mandamientos, y no causarle tristeza por la insensatez de pensar que sus ordenanzas fueron abolidas en el siglo I y la salvación está garantizada por la gracia de Mashiach, sin demostrar el compromiso a sus estatutos después de haber sido libres por su precioso sacrificio. Como dice su palabra, ciertamente el malvado no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Al-Etap, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio correspondiente a la sexta aliyá de la parashá número 43, que lleva por nombre Masei, jornadas. Esta sexta aliyá la podemos encontrar en el Sefer Bemidbar Números, capítulo Perek 35, versículos Pasukim 9 al 34. Antes de empezar, damos gracias a la roca de nuestra salvación, al Creador de todas las cosas. Cantemos felices a Yahvé en cualquier circunstancia, porque no hay otro más grande que Él entre todos los dioses, con minúscula. En sus manos están las honduras de la tierra y suyas son las cumbres de los montes. Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano, que nos pide estar atentos a su voz. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Abordamos esta sexta aliyá a partir del Perek, capítulo 35, versículo Pasuk 11 de Bemidbar Números, que nos dice: Se proveerán de lugares que les sirvan como ciudades de refugio a las que pueda huir un homicida que haya matado sin intención a una persona. Si una persona mataba a alguien por accidente, tenía la posibilidad de huir a una de las 6 ciudades de refugio, en hebreo Arei Miklat. Cuando alguien había matado a otro, a uno de los familiares más cercanos del fallecido se le confería la autoridad de ser el vengador de la sangre del muerto, en hebreo el término Goel Adam, o redentor de la sangre. Esto para ejecutar la venganza de Yod-Hei Bab-Hei y derramar la sangre de aquel que había matado a su familiar, conforme está escrito en Bereshit, Génesis capítulo Perek 9, versículo Pasuk 6, que nos dice: A cualquiera que derrame la sangre de un hombre, otro hombre le derramará la suya, porque Elohim hizo al hombre a su imagen. Dicha ley, amados, no solo denota justicia, sino el profundo aprecio y valor que el Eterno le confiere al ser humano. Hecho este que desestima la valoración que muchos sostienen acerca del Eterno al leer las órdenes emitidas por Yod-Hei Bab-Hei mismo de exterminar a todo un pueblo. El asesinato en todas sus formas y en todos sus ropajes contamina la tierra. En la Biblia hay claras alusiones a estas ciudades, de modo que no dudemos el carácter típico de su institución. Las ricas misericordias de la salvación por medio del Mashiach Yeshua, prefiguradas por estas ciudades, demandan nuestra atención al mostrarnos que, como las antiguas ciudades de refugio cuyos muros se elevaban como símbolo de seguridad, de la misma forma Yeshua fue elevado sobre un madero como señal de salvación y luego elevado aún más al trono del Eterno como Rey que concede remisión de pecados. La ciudad de refugio, amados, daba apoyo a todos los que entraban tras sus muros. Los que hemos llegado al refugio debemos vivir por fe en Yeshua, cuya palabra es verdadera comida y cuya sangre es verdadera redención. El capítulo Perek 35 de Bemidbar Números, Pasuk versículo 19, nos continúa relatando: El vengador de sangre mismo le dará muerte al asesino. Él es quien le dará muerte cuando lo encuentre. Para muchos pareciera que es algo nuevo introducido en el pueblo de Elohim. La Torah es eterna y fue entregada a Adán de manera oral, pero la corrupción moral de la humanidad hizo la necesidad de entregarla escrita en piedra y luego en el corazón. Y es oportuno aquí, amados, mostrar algunos pasajes que evidencian estas prácticas del vengador de la sangre.
Uno de ellos es Bereshit, Génesis 4, Pasuk, versículo 14. Nos dice: siendo que me has desterrado hoy de este suelo, que tengo que evitar tu presencia y convertirme en un vagabundo errante por la tierra, cualquiera que me vea me matará. Aquí quien hablaba era Caín. Bereshit, Génesis capítulo Perek 27, versículo Pasuk 45. Hasta que se calme la furia de tu hermano y olvide lo que le has hecho. Después te mandaré a buscar allá. No puedo perderlos a ustedes dos en un solo día. Aquí refiriéndose a la disputa entre Jacob y su hermano Esaú. Y este pasaje guarda relación con este texto. El profeta Isaías o Yeshayahu nos dice en el capítulo Perek 53, versículo Pasuk 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Yod-Heh-Vavhei castigó sobre él la culpa de todos nosotros. En el hebreo dice Yod-Heh-Vavhei hizo que le encontrara, es decir, hace alusión al vengador de la muerte. Yeshua se hizo encontrar por nuestro vengador de la sangre, Elohim, a quien ofendimos grandemente. Nosotros merecíamos lo que él recibió. Él nos abre la oportunidad de ir a él como nuestra ciudad de refugio, hasta que él, nuestro sacerdote, muere y paga por nuestros pecados. Una vez pagado el precio de nuestras faltas, estas son cubiertas y podemos regresar a Elohim. Capítulo Perek 35, versículo Pasuk 25 de Bemidbar o Números nos dice: la asamblea protegerá al homicida del vengador de sangre, y la asamblea lo devolverá a la ciudad de refugio, y allí permanecerá hasta la muerte del sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Aquí, amados, la palabra congregación se refiere a la corte de justicia, o también conocido como el Beit Din. El Talmud enseña que en el caso de que el que había muerto no tuviera ningún familiar que pudiera ser el Goel Adam o el vengador de la sangre, el Beit Din o la corte de justicia tenía la responsabilidad para proveer uno. Este Goel tenía la autoridad para matar al asesino en todo lugar donde lo encontrara. Pero si el tribunal juzgaba que el homicida había matado sin intención, el Goel tenía prohibido vengarle dentro del área de la ciudad de refugio. El que había huido a una ciudad de refugio tendría que estar fuera de su propia casa durante todo el tiempo en que permanecía con vida el sumo sacerdote que estaba en funciones cuando sucedió el accidente. Incluso el que ha matado a otra persona por medio de un accidente tiene que sufrir un tiempo de castigo de cárcel. Esto nos enseña, amados, cuánto Yod-Heh-Vavhei valora una vida humana. No obstante, este tipo de cárcel fue un lugar de santidad donde vivían los levitas que dedicaban la mayor parte del tiempo al estudio de la Torah. Pero en el momento de la muerte del sumo sacerdote del Cohen Gadol, la persona quedaba libre para volver a su propia casa y su propio terreno, y el vengador de la sangre, el Goel Adam, perdió su derecho de ejecutar. Como se observa, este modelo carcelario dista mucho de las escuelas de superación criminal en la que se han convertido muchas prisiones en la actualidad. En estas, el asesino involuntario no solo contaba con un tiempo para arrepentirse profundamente de lo ocasionado, sino que era elevado en el conocimiento de la Torá por la instrucción cercana de los levitas. Alegrémonos entonces, pueblo del Eterno, pues está escrito en Devarim, Deuteronomio capítulo Perek 4, versículo Pasuk 8. ¿Cuál nación hay que tiene las leyes y estatutos como justo esta Torá completa que yo estoy poniendo delante de ustedes hoy? Nos dice el Perek 35, versículos Pasukim 33 y 34 de Bemidbar o Números. Ustedes no deben contaminar la tierra en que viven, porque la sangre contamina la tierra, y la tierra no puede tener expiación por la sangre que se derrama en ella, sino es con la sangre del que la derramó. No deben profanar la tierra en que viven, en la que yo mismo habito, porque yo, Yod-Heh-Vavhei, habito entre el pueblo israelita. El homicidio, amados, es pecado de extrema gravedad. El Humash dice lo siguiente al respecto: este pecado contamina la tierra. El propósito de no contaminar la tierra está en que Elohim reposa sobre esa tierra, la tierra de Israel, y estaríamos provocándole a ira al contaminar el lugar de su morada. Yeshua habla sobre el homicidio y dice que una ofensa está al mismo nivel de gravedad. Al salir de nuestras bocas nos contamina a nosotros que somos el lugar de su morada.
Mateo capítulo 15, versículos pasukim 11 al 19 nos dice: Lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos, los talmidim, y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron al oír esas palabras? Pero él respondió y dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Kefá y le dijo: Explícanos esa parábola. Yeshua dijo: ¿También ustedes carecen de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Toda Gabá Abba, muchas gracias, porque tus juicios son justos y oportunos, abundantes en benevolencia, porque anhelas que toda iniquidad por el poder transformador de tu palabra sea deshecha, para que surja una actitud humilde de arrepentimiento, que reconoce el error y está dispuesto a no seguir sus propios razonamientos, sino a hacer lo correcto, que se encuentra establecido perpetuamente y antes de la creación, porque los tesoros de impiedad no son de provecho, pero tu justicia nos libra de la muerte, y en tu bendita davar, en tu palabra nos dices y nos prometes que el alma del justo no padecerá hambre, que mientras caminemos en integridad andaremos confiados, pero el que pervierte el camino será descubierto. Tu sentencia, bendito Gadol Adonai, es justa, grandioso Señor. Ten rajem, misericordia de tu pueblo Israel, para que podamos volver todos a tus benditos preceptos y preservarlos hasta el fin. Y hacemos la berajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet bechayei olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua Mashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Hayot, en el estudio de la sexta aliyá de la Parashá Mazei. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir. Shalom Lekulam, bendito sea el nombre de nuestro Padre eterno y Redentor de Israel, Yod-Hei Bab-Hei Tzbaot, Yeshua HaMashiach, que nos ordena la sabiduría para alegrarlo por medio de la obediencia a sus mitzvot, a sus mandamientos, y no causarle tristeza por la insensatez de pensar que sus ordenanzas fueron abolidas en el siglo I y la salvación está garantizada por la gracia de Mashiach, sin demostrar el compromiso a sus estatutos después de haber sido libres por su precioso sacrificio. Como dice su palabra, ciertamente el malvado no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio correspondiente a la sexta aliyá de la Parashá número 43, que lleva por nombre Masei, jornadas. Esta sexta aliyá la podemos encontrar en el Sefer Bemidbar Números, capítulo Perek 35, versículos Pasukim 9 al 34. Antes de empezar, damos gracias a la roca de nuestra salvación, al Creador de todas las cosas. Cantemos felices a Yahvé en cualquier circunstancia, porque no hay otro más grande que Él entre todos los dioses, con minúscula. En sus manos están las honduras de la tierra y suyas son las cumbres de los montes. Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano, que nos pide estar atentos a su voz. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch atah
Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Abordamos esta sexta aliyá a partir del Perek, capítulo 35, versículo pasuk 11 de Bemidbar Números, que nos dice: se proveerán de lugares que les sirvan como ciudades de refugio a las que pueda huir un homicida que haya matado sin intención a una persona. Si una persona mataba a alguien por accidente, tenía la posibilidad de huir a una de las 6 ciudades de refugio, en hebreo Arei Miklat. Cuando alguien había matado a otro, a uno de los familiares más cercanos del fallecido se le confería la autoridad de ser el vengador de la sangre del muerto, en hebreo el término Goel Adam, o redentor de la sangre. Esto para ejecutar la venganza de Yod-Heh Vав-Heh y derramar la sangre de aquel que había matado a su familiar, conforme está escrito en Bereshit, Génesis capítulo Perek 9, versículo pasuk 6, que nos dice: a cualquiera que derrame la sangre de un hombre, otro hombre le derramará la suya, porque Elohim hizo al hombre a su imagen. Dicha ley, amados, no solo denota justicia, sino el profundo aprecio y valor que el Eterno le confiere al ser humano. Hecho este que desestima la valoración que muchos sostienen acerca del Eterno al leer las órdenes emitidas por Yod-Heh Vав-Heh mismo de exterminar a todo un pueblo. El asesinato en todas sus formas y en todos sus ropajes contamina la tierra. En la Biblia hay claras alusiones a estas ciudades, de modo que no dudemos el carácter típico de su institución. Las ricas misericordias de la salvación por medio del Mashiach Yeshua, prefiguradas por estas ciudades, demandan nuestra atención al mostrarnos que, como las antiguas ciudades de refugio cuyos muros se elevaban como símbolo de seguridad, de la misma forma Yeshua fue elevado sobre un madero como señal de salvación y luego elevado aún más al trono del Eterno como Rey que concede remisión de pecados. La ciudad de refugio, amados, daba apoyo a todos los que entraban tras sus muros. Los que hemos llegado al refugio debemos vivir por fe en Yeshua, cuya palabra es verdadera comida y cuya sangre es verdadera redención. El capítulo Perek 35 de Bemidbar Números, pasuk versículo 19, nos continúa relatando: el vengador de sangre mismo le dará muerte al asesino. Él es quien le dará muerte cuando lo encuentre. Para muchos pareciera que es algo nuevo introducido en el pueblo de Elohim. La Torah es eterna y fue entregada a Adán de manera oral, pero la corrupción moral de la humanidad hizo la necesidad de entregarla escrita en piedra y luego en el corazón. Y es oportuno aquí, amados, mostrar algunos pasajes que evidencian estas prácticas del vengador de la sangre. Uno de ellos es Bereshit, Génesis 4, pasuk versículo 14. Nos dice: siendo que me has desterrado hoy de este suelo, que tengo que evitar tu presencia y convertirme en un vagabundo errante por la tierra, cualquiera que me vea me matará. Aquí quien hablaba era Caín. Bereshit, Génesis capítulo Perek 27, versículo pasuk 45. Hasta que se calme la furia de tu hermano y olvide lo que le has hecho. Después te mandaré a buscar allá. No puedo perderlos a ustedes dos en un solo día. Aquí refiriéndose a la disputa entre Jacob y su hermano Esaú. Y este pasaje guarda relación con este texto. El profeta Isaías o Yeshayahu nos dice en el capítulo Perek 53, versículo pasuk 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Yod-Heh Vав-Heh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. En el hebreo dice: Yod-Heh Vав-Heh hizo que le encontrara, es decir, hace alusión al vengador de la muerte. Yeshua se hizo encontrar por nuestro vengador de la sangre, Elohim, a quien ofendimos grandemente. Nosotros merecíamos lo que él recibió. Él nos abre la oportunidad de ir a él como nuestra ciudad de refugio, hasta que él, nuestro sacerdote, muere y paga por nuestros pecados. Una vez pagado el precio de nuestras faltas, estas son cubiertas y podemos regresar a Elohim. Capítulo Perek 35, versículo pasuk 25 de Bemidbar Números nos dice: la asamblea protegerá al homicida del vengador de sangre
y la asamblea lo devolverá a la ciudad de refugio y allí permanecerá hasta la muerte del sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Aquí, amados, la palabra congregación se refiere a la corte de justicia o también conocido como el Beit Din. El Talmud enseña que en el caso de que el que había muerto no tuviera ningún familiar que pudiera ser el Goel Adam o el vengador de la sangre, el Beit Din o la corte de justicia tenía la responsabilidad para proveer uno. Este Goel tenía la autoridad para matar al asesino en todo lugar donde lo encontrara. Pero si el tribunal juzgaba que el homicida había matado sin intención, el Goel tenía prohibido vengarle dentro del área de la ciudad de refugio. El que había huido a una ciudad de refugio tendría que estar fuera de su propia casa durante todo el tiempo en que permanecía con vida el sumo sacerdote que estaba en funciones cuando sucedió el accidente. Incluso el que ha matado a otra persona por medio de un accidente tiene que sufrir un tiempo de castigo de cárcel. Esto nos enseña, amados, cuánto Yod-Heh Vav-Heh valora una vida humana. No obstante, este tipo de cárcel fue un lugar de santidad donde vivían los levitas que dedicaban la mayor parte del tiempo al estudio de la Torah. Pero en el momento de la muerte del sumo sacerdote del Cohen Gadol, la persona quedaba libre para volver a su propia casa y su propio terreno, y el vengador de la sangre, el Goel Adam, perdió su derecho de ejecutar. Como se observa, este modelo carcelario dista mucho de las escuelas de